Le damos la bienvenida a Adrián Gimate, quien nos hace el favor de presentar el día de hoy. Es el CEO de Tagwix y nos viene a contar su historia de 25 años, ¿no? Con una charla titulada 25 años de píxeles. Entonces, pues, muchas gracias y bienvenido. Adelante. Hola, buenas noches. Gracias, Paco, por la invitación. Hola a todos. Varios de ustedes ya me conocen, algunos otros no me conocen. Como ya lo dijo Paco, soy CEO y fundador de Tagwix, una empresa mexicana basada principalmente en México, en la Ciudad de México, pero también en Mexicali y en otras ciudades. Ahorita les voy a hablar un poquito de historia. Los voy a hacer sentirse jóvenes. Básicamente, la historia es algo muy importante porque si bien cuando estudiábamos historia en la escuela, a todos nosotros nos parecía aburrido, la historia es importante porque la historia permite predecir el futuro. No forzosamente predecirlo, pero tratar de pensar cuáles son los futuros posibles. Y es por eso que quiero compartir un poco mi recorrido, que ha sido efectivamente de 25 años. Creo que algunos de ustedes probablemente ni siquiera todavía existían cuando empecé a hacer videojuegos. Entonces, vamos. Yo empecé en 1997 en Ubisoft. Estaba en Francia, estudié en Francia ingeniería en la Facultad de París. Y me daba la cosquillita eso de los videojuegos y casualmente había una empresa que se llama Ubisoft que estaba en París también. Y entonces apliqué ahí y entré. Los demás estudiantes de la escuela me veían raro porque todos entraban en bancos porque era informática y la informática se usaba principalmente para los bancos en ese entonces. Pero bueno, yo entré en los videojuegos. Y cuando entré en Ubisoft estaban trabajando en un juego que se llama Rayman. No sé si algunos de ustedes lo conocen. Y era un momento muy clave para Ubisoft porque en ese momento estaban abriendo dos otros estudios. Acababan de abrir Ubisoft Canadá y estaban reforzando Ubisoft Rumania. No sé si conocen el aparato que puse ahí arribita de las banderas. Es lo que se llama un fax. Y un fax es un aparato que se usaba para mandar transcritos en papel y se mandaba vía telefónica, ¿no? Entonces se conectaba a un módem y mandaba la información por la línea telefónica y el otro lado recibía esa información y se imprimía en una hoja. En ese entonces, esas eran las herramientas de comunicación que se usaban, porque los videojuegos en ese entonces eran sharewares, principalmente. Bueno, también estaban las consolas, pero para las PCs eran sharewares y el Internet todavía no era muy común. Pero ya estaba creciendo el Internet. Y entonces le iba bien a Ubisoft y tenía la necesidad de crecer, pero había escasez de talento en Francia y necesitaban crecer más, hacer más juegos más grandes y esa cuestión de escasez los conllevó a abrir en Canadá. Hay un tema importante también ahí que tal vez platiquemos un poco más tarde, que es que en Canadá pues te estaban dando apoyos de gobierno a toda empresa que contrataba en el entretenimiento. Entonces eso era muy ventajoso y hacía que Canadá era un país más barato que Francia. Y bueno, Rumania pues era un país en vía de desarrollo que también era muy barato. Y por eso los directores de Ubisoft decidieron abrir en Canadá y crecer Rumania, pero eso generaba problemas de comunicación entre los equipos, porque básicamente tenían que hacer que los rumanos comunicasen con los franceses y con los canadienses, y en ese entonces habían testers en Rumania que probaban los juegos
y esos juegos encontraban problemas, bugs, lo que se llama bugs, y los escribían en un papel y mandaban por fax los bugs a los programadores que estaban en el otro país. Entonces, me acuerdo cuando entré, llegué y platiqué con el responsable de QA y tenía bonches así de papeles y cada uno de esos papeles era un bug. Y entonces los sorteaba, could not reproduce, duplicate, fixed, y así los sorteaba y era alucinante la cantidad de papeles que manejaban así. Poco después de que llegara a Internet, empezaron a mandarse Excels, porque Excel ya existía en ese entonces, pero también era una pesadilla porque se mandaban los Excels por email y se sobreescribían los cambios, se hacían bolas. Y cuando entré en Ubisoft, yo no fui seleccionado como game developer, porque sí había hecho jueguitos en ensamblador, pero había chicos mucho mejores que yo a nivel de manejo de programación de gráficos. Y cuando vi eso, me dije, bueno, pues no me van a tomar ni modo, iré a un banco. Pero sí me tomaron, me propusieron justamente ayudar a organizar eso y a fortalecer un equipo que se llama The Groupware, de trabajo en equipo por Internet. Y entonces mi primera tarea fue fabricar, programar una base de bugs, la base de bugs de Ubisoft, la primerita base de bugs de Ubisoft, donde los testers subían en la base de datos los bugs y los programadores los revisaban, le ponían fix, los testers verificaban, etcétera, etcétera. Parece algo muy común ahora, pero en esa época era pues algo novedoso. Tuvo mucho éxito esa base de bugs y la empresa globalmente tuvo mucho éxito. Después de ciertos años, pues todo el mundo estaba usando la base y obviamente que facilitaba el trabajo repartido entre diferentes estudios. Creció tanto la empresa que todas esas herramientas que se estaban desarrollando en ese entonces de trabajo en equipo, pues se necesitaban para todas las cosas, para los bugs, para los gráficos, para el historial de versiones. Y entonces, pues creció mucho el equipo y la empresa abrió en China, abrió a Marruecos, abrió en diferentes países. Fui a los diferentes lugares para ayudarlos a instalar esos sistemas de comunicación. Y pues todo iba súper bien hasta el 99 que llegó este teléfono, que tal vez lo han visto en la película de Matrix, que no es exactamente el mismo que la película de Matrix, pero es muy similar. Este teléfono fue una revolución porque era un teléfono que tenía un browser adentro. Y entonces en ese teléfono podías browsar Internet. Y ya tenía fama otro Nokia que tenía un juego que se llamaba Snake. Y entonces el cofundador de Ubisoft, que se llama Michel Guillemot, decidió abrir una empresa para hacer juegos sobre celulares. Y me llamó a mí porque pues tenía esos conocimientos de servidores y de bases de datos. Y esos teléfonos, pues lo único que podían hacer es con un browser browsear en el Internet. Y nosotros íbamos a hacer juegos que se permitían, que podías jugar con el browser utilizando el Internet. Estuvo muy raro porque yo abandoné el desarrollo de videojuegos en consolas para ir sobre eso, para ir en esa cosa. Pero la verdad es que yo pensaba que era de a fuerzas, que la gente iba más y más a estar en sus teléfonos, más y más tener necesidades de cosas por hacer con sus teléfonos, y los juegos siempre ha sido algo muy atractivo para los jóvenes, para mucha gente, y entonces pensé, pues no puede no funcionar eso de tener juegos, aunque sean pequeños, aunque no sean como consolas, pero en teléfonos. Entonces decidí seguir a Michel Guillemot a los inicios de Gameloft. Los juegos en ese entonces, el modelo de monetización estaba muy interesante.
Básicamente, cuando browseabas en Internet, usabas la red de datos y la red de datos, pues la operadora telefónica te cobraba por usar esos datos. Entonces, el modelo de negocio era que las operadoras telefónicas nos pagaban a nosotros para hacer juegos que hagan que los usuarios se queden usando más tiempo el Internet. Aquí puse un dato que en el 2002 Digital Bridges se hizo que los usuarios consumieran más de 70 millones de minutos de tiempo aire. Y eso era dinero. Eso era dinero y el modelo de monetización era eso. Funcionó bastante bien y creció, no paraba de crecer. No paraba de crecer porque todo el mundo estaba comprando teléfonos de ese tipo, teléfonos que permitían acceder a Internet desde cualquier lugar. Nuestro equipo creció bastante y pues empezamos a desarrollar acuerdos con todas las operadoras a nivel mundial. Todas las operadoras de celular en cada país tenía su página web, se llamaba web, no era web, su página web donde estaba un catálogo de juegos que podías jugar. Gameloft empezó a desarrollar estudios de business en cada uno de los países para negociar con esas operadoras y se estaba volviendo bastante grande. Yo la verdad estaba bastante feliz en el 99 hasta el 2000, ¿no? Hasta que llegó este teléfono. Este teléfono era un teléfono que permitía descargar aplicaciones Java. Y entonces, como podías descargar aplicaciones Java, pues también podías descargar juegos. Es en ese entonces que me dijo Michelle, Adrián, vamos a parar los juegos web, vas a cerrar todo tu departamento. Y yo estaba así, pero ¿cómo? Si estamos generando un montón de dinero con estos juegos web. Tenía gente chateando entre ellos, consumían mucho tiempo aire chateando entre ellos. Teníamos una cosa que se llamaba Rayman Chat. Y pues yo veía los datos, mucha gente. Michelle me dijo, no, hay que parar, vas a cerrar eso. Y para mí eso era como que la muerte de todo lo que había hecho, porque pues, básicamente tenía que pull the plug. En ese entonces tenía la duda, bueno, pues yo ya no sirvo aquí porque había otro equipo del cual yo no era el responsable que estaba haciendo esos juegos Java. Entonces, pues, ¿y ahora qué hago? Y entonces Michelle no sabía muy bien qué darme, pero decidí quedarme de todos modos. Y a un momento dado me dijo, bueno, mira, hay... esos juegos Java se descargan vía un catálogo que está en Internet. Lo que vas a hacer es que vas a ver dónde están nuestros juegos en ese catálogo y base a eso, base al posicionamiento de los nombres de nuestros juegos para la descarga, vas a hacer estimados de qué tanto se van a descargar. Y no sé si conocen una aplicación que se llama App Annie, pero era eso. Empecé a checar la posición de los nombres de nuestros juegos en todos los portales internet de esos teléfonos y lo juntaba todo. El juego Midnight Pool está en el tercer lugar de tal página y también está en el tercer lugar del juego de la sección de deportes y también está aquí, está aquí y estos otros juegos están aquí. Sé que el mes anterior generamos tanto dinero de ventas de este juego, entonces significa que todas estas posiciones corresponden a tanto ingreso. Y comparo con otros juegos y otras posiciones y pues desarrollo una fórmula para predecir las ventas de nuestros juegos según la posición en la que están en los portales de descargas de los juegos Java. Juntaba todo eso a nivel mundial
y pues hacíamos proyecciones de ventas. Funcionaba tan bien, era increíble, funcionaba tan bien que Michel, el fundador, decidió dar bonos a los business managers, no según las ventas, pero según los estimados de esos datos. Entonces, según la posición en los portales, tenían más puntos y los bonos dependían de la posición de ahí. Algunos business managers me odiaban porque básicamente yo estaba como que decidiendo cuánto iban a ganar, pero la verdad funcionaba bastante bien y a tal punto que después Michel me dijo, ¿sabes qué? También hay revistas, también hacemos publicidad en las revistas y cuando la gente compra revistas, ve publicidad en las revistas y esa publicidad también genera ventas y también hay que traquearla. Entonces, pues fui a la tienda de revistas y empecé a comprar todas las revistas, un ejemplar de cada una revista, las mandaba a Rumania y en Rumania me generaban los posicionamientos de dónde estaban nuestros juegos para sacar igual estadísticas de cuánto íbamos a vender según los posicionamientos en las revistas. Creció muchísimo. Todo el mundo estaba comprando ese tipo de teléfonos. La empresa no paraba de crecer por todas partes en el mundo y se volvió un relajo increíble porque para cada celular tienes que mandar tu versión del juego. Y entonces era un caos porque nos equivocábamos a cada rato. Mandábamos la versión para Telcel y esa se la mandábamos a Vodafone o mandamos la versión de tal teléfono para tal otro teléfono. Era un caos. Entonces armamos un equipo que se llamaba Submissions, que lo único que hacía, y era un montón de gente, lo único que hacía era agarrar las versiones de los juegos y estar mandándolas a donde se debía con las especificaciones, etc. Hablo de esto porque uno piensa que hacer juegos en celular era algo sencillo, pero no, éramos cientos de personas organizando todo esto. Cientos de personas y la competencia casi no podía existir porque para tener presencia en los celulares tenías que tener contacto con las operadoras telefónicas, tenías que tener los teléfonos y tenías que hacer que corran en todos esos teléfonos porque obviamente no eran compatibles, tenían dimensiones de pantalla distintas, velocidades distintas, cantidad de memoria distintas y pues era muy caro el ticket de entrada a este negocio. A un momento dado, en el 2005, era tanta la necesidad de programadores y de programación, de desarrollo de esos juegos, que Michel me dice, Adrián, yo sé que tú eres mexicano, ¿dónde podemos crecer en Latinoamérica? Pues yo le propuse, pues en México. Y me dice, pues sopas, vete a México y abres un estudio, sigues haciendo lo de Business Intelligence y lo de Submissions y abres un estudio allá para pues conseguir personas que nos ayuden a manejar tanto juego. Entonces ahí voy en el 2005, llego a México, abro Gameloft y aquí en Ciudad de México contrato unos cuantos chicos, 5 personas, contrato, rento las oficinas, me compro un coche, rento mi departamento y me llama el CFO de Gameloft y me dice, Adrián, ¿sabes qué? Cierra todo, vete a Argentina. Y yo estaba, ¿what? ¿Qué onda? ¿Por qué? No, es que Argentina es más barato. No, pero que eso no es posible, el peso argentino no es sostenible ese nivel, forzosamente va a subir el costo de Argentina, hay que quedarnos en México. No, el CFO me dice, no, pues si sube, pues ya abres en México, pero ahorita está más barato allá, vete para allá. Cierra todo y vete para allá, a menos de que encuentres algo que haga que sea interesante quedarnos en México. Y ahí puse 2 operadoras telefónicas, no sé si las conoces, son americanas. Una es Verizon Wireless y la otra es Sprint. Esas 2 operadoras tenían sus teléfonos muy especiales
y esos teléfonos únicamente funcionaban en Estados Unidos. Y como solamente funcionaban en Estados Unidos, los juegos para esos teléfonos únicamente se podían desarrollar en Estados Unidos. Como solamente se podían desarrollar allá, pues el costo de la producción de esos juegos era mucho más caro, y como era más caro, pues habían menos juegos para esas operadoras, y eran operadoras muy grandes. Entonces me fui a la frontera de México con Estados Unidos, compré esos teléfonos y recorrí toda la frontera con esos teléfonos a ver si agarraba la señal americana, pero del lado mexicano. Entonces fui a Matamoros, a Reynosa, a Nuevo Laredo, renté un coche para hacer todo eso. Después fui a Tijuana y a Mexicali. Y funcionaba. Entonces era una oportunidad en oro, porque podíamos hacer los juegos que únicamente se podían hacer en Estados Unidos, los podíamos hacer en México. Entonces le comenté eso al CFO. Le dije, mira, aquí tal vez sea más caro que Argentina, pero aquí podemos hacer algo que ellos no pueden hacer. Sopas, múdate a Mexicali, que vi que era como que la ciudad que más potencial tenía de todas esas otras. Le propuse a los chicos que estaban aquí en México si se querían mudar ahí conmigo a Mexicali. 4 de ellos dijeron que sí. Se fueron conmigo, estuvimos trabajando desde el hotel y empezó Gameloft Mexicali en ese entonces. Así es un poco la historia de cómo pasó todo esto. Hay varias cosas interesantes. Una es, a veces hay que estar un poco loco. Cuando yo pasé de los juegos de consola a hacer juegos en blanco y negro, que honestamente no tenían nada que ver con los juegos de consola. Todo el mundo me decía, estás loco de hacer eso. O sea, ¿por qué? Y aquí cuando les dije, ¿saben qué? Me voy de Francia, me voy a México a hacer videojuegos. ¿México? ¿Saben hacer juegos allá? Y después le dije, pero no solamente me voy a México, además me voy al desierto de Mexicali. Y parecía muy loco, la verdad. Pero funcionó de manera increíble, porque podíamos producir muchísimo más que lo que producían nuestros competidores. Y era tan crítico esta localización, que era un secreto. Era un secreto. Yo sabía que había unos cuantos estudios que estaban arrancando en Ciudad de México y en Guadalajara. Y se sabía que estaban esos estudios, pero casi nadie sabía que existía un estudio que llegó a 300 personas en Mexicali para hacer juegos. Casi nadie lo sabía porque el hecho de anunciarlo hubiera hecho que nuestros competidores, chin, es una buena idea, vamos allá también. Entonces era un secreto. Era una regla que teníamos, no vamos a hablar a nadie de esto, es nuestro secreto y pues lo vamos a mantener lo más que se pueda. Y pues creció el estudio, llegamos a 300, era muy complicado, no crean que era fácil, porque los teléfonos tienen chipsets, CPUs, cantidades de memoria, tiempos de reacción, displays distintos, también hay cosas que instrucciones de programación en Java que funcionaban en unos teléfonos y en otros no. Era un caos. El ticket de entrada en el videojuego para celular era carísimo. Por eso teníamos muy pocos competidores y Gameloft en ese entonces pues era la empresa líder mundial de videojuegos en celulares. En el 2007 llegan los touchscreens. Los touchscreens era una revolución. Era una pesadilla, porque nosotros teníamos reglas de QA. Si presionabas un botón, pasaba esta cosa. O sea, ¿presionaste o no presionaste? Era sí o no. Con un touchscreen no sabes muy bien si presionaste este píxel o presionaste este otro píxel que está justo al lado. Y los tiempos de reacción de esas pantallas táctiles en ese entonces
eran era muy variable. Algunos lo entendían muy rápido, otros tardaban un montón de tiempo en reaccionar. Fue muy, muy complicado. Me acuerdo en ese entonces, había personas del centro del país que ya sabían que estábamos ahí en Mexicali haciendo juegos. Ya sabían también que era un estudio bastante grande y muchos decían un poco de manera despectiva, es que nada más están haciendo ports, nada más ports. Pero en realidad no se daban cuenta de la complejidad técnica de estar haciendo adaptaciones de un juego en un lenguaje que no funciona igual en todos los teléfonos. Además, lo teníamos que hacer en cientos de teléfonos al mismo tiempo y el juego tenía que salir en los cientos de teléfonos en el mercado al mismo tiempo para cuadrar con los tiempos de marketing. Entonces lo que pasaba es que las 5 o 6 personas que desarrollaban el juego, que lo creaban, lo estaban haciendo y cuando llegaban a fase de QA o a fase de validación del game design, ya lo mandaban a nosotros para que empecemos a ajustar el juego a todos los tamaños de pantalla y a todas las características de los distintos teléfonos. Mientras ellos seguían haciendo cambios. Era increíblemente complicado el manejo de todo eso y por eso, si bien la creación del juego éramos 4 a 6 programadores, la adaptación de estos juegos podía llegar hasta 100 programadores trabajando en esas cosas. Bueno, entonces estoy hablando de los touchscreens y en ese momento llega el iPhone. Algo que no se sabe es que en México hicimos, como ya teníamos experiencia justamente con esos teléfonos Java de touchscreen, nos pidieron hacer un juego para un teléfono que se llamaba iPhone de Apple. Lo recibimos y para la pequeña historia, el juego, Bubble Bash, se hizo en México y es el primero en salir a nivel mundial. Bueno, junto con otros juegos, salimos directamente con el release de la tienda. O sea, hicimos el primer juego iPhone en México junto con otras empresas. Eso poca gente lo sabe. Funcionó fenomenal. Tan fenomenal funcionó que Francia, que nos veía un poquito como que, los que van a hacer las adaptaciones de los juegos, empezaron a confiar muchísimo en nosotros y nos empezaron a mandar creaciones de juegos. Es en ese entonces que en el 2009 que se corre la voz que en México, en Mexicali, hay un estudio que es mucho más rentable que hacer los juegos directamente en Estados Unidos y pues son muchísimos y hay talento ahí. Entonces se corre la voz y llegan Electronic Arts, Blue Mobile, Digital Chocolates. Pocos lo saben que Electronic Arts hizo hacer videojuegos en esa fecha en México porque tampoco querían que se haga mucho ruido, porque no querían que los demás se vengan. Entonces llegaron y ellos llegaron en Tijuana, los de Blue Mobile en Tijuana, los de Digital Chocolate en Mexicali y empezaron problemas de talento, de talento humano básicamente. En ese entonces fue complicado, fue bastante complicada la situación porque estábamos haciendo varios juegos nuevos para Gameloft y Francia era muy exigente sobre lo que teníamos que entregar, sobre la calidad, etcétera, etcétera. A un momento dado teníamos un sistema de tarjetas donde entraban la gente porque eran ya demasiadas personas. Más de 300, era imposible saber quién venía a trabajar y quién no venía a trabajar. No nos dábamos cuenta. Entonces había un sistema de tarjetas donde entrabas, checabas y hacías tus horas y ya después checabas y
y con eso verificábamos que la gente estaba trabajando sus horas. No era posible hacerlo de otra manera. Y me di cuenta que una de las chicas de recursos humanos ayudaba a los chicos a hacer tranza con sus tarjetas. Es como para chisme esto. Entonces en ese momento pues, eso no era aceptable, que los recursos humanos está ayudando a los empleados a hacer tranza. Entonces pues la despedí y se fue a Blue Mobile y empezó a haber una cuestión de robo de talento humano que nos pegó a tal punto que Francia se dio cuenta que ya no éramos eficientes y entonces pues paró completamente la creación de juegos en México. Y pues obviamente para nosotros era una gran lástima, pues porque nosotros, mucha de la gente que entraba en una empresa de videojuegos, lo que principalmente quería era hacer juegos nuevos. Entonces nos pegó muy fuerte eso. Esta historia la estoy contando para que vean cómo la vida a veces nos da golpes y a veces de esos golpes te levantas y otra vez te da golpes y te levantas otra vez. Siempre es así y cada cierto tiempo hay sucesos, eventos que hacen que todo tu panorama se cambie. El siguiente evento en el 2011, si se dan cuenta, es cada 2 años. En el 2011 llegan los juegos freemium. Gameloft seguía siendo el líder mundial de los videojuegos en celular. Y para nosotros no había manera que nadie nos pudiese rebasar. Porque el costo de entrada era demasiado alto, la experiencia de nuestra gente era demasiado alta y teníamos toda la infraestructura, los contactos con las operadoras, los motores de juegos, porque en ese entonces no existía Unity. Entonces, para hacer un juego, primero tenías que hacer el motor del juego y después el juego. Nosotros tenemos los motores de juegos y teníamos, para hacer el siguiente juego, usábamos el motor del juego anterior y ponemos mejoras y etcétera. Entonces, tenemos un proceso industrial bastante desarrollado. No pensábamos que nos pudiesen quitar un poco ese lugar, pero llegaron los juegos freemium. Y lo que pasó es que ningún insider del desarrollo de videojuegos de mobile nos podía como que arrebatar ese lugar, pero no nos fijamos en los outsiders, los que hacían videojuegos en los browsers. Y esa empresa hacía juegos en browser, juegos para Facebook, que era en browser. Y pues les estaba yendo bastante bien a esa empresa y empezaron a desarrollar un modelo de monetización en el que el juego es gratis para los usuarios, pero puedes tener compras adentro. Y cuando publicaron eso en celular, en iPhone, boom. Porque los usuarios veían, ok, aquí tengo un juego gratis o pago $5 para este otro juego. Pues mejor de gratis. Y aquí lo dice, pues Top Grossing Your Games, Farmville, llega a celular con los años, una gran cantidad de años de experiencia optimizando el freemium en browser, llega en celular y aplasta a todo el mundo. Si bien es interesante aquí porque es una cuestión de visión y de pensar qué puede afectar a tu negocio de manera interna, pero también de manera externa. Si regresamos un poco a este slide, de estas 3 empresas, hay empresas que no le apostaron al iPhone, no le apostaron al touchscreen. Entonces, las empresas que no le habían apostado al touchscreen varios años antes de que saliera el iPhone, tuvieron mucho retraso porque no habían desarrollado todos esos conocimientos de cuál píxel estás tocando, de los tiempos de latencia en el touch, del diseño de la UI de los juegos de touchscreen. Entonces, cuando llegó el iPhone, se
si no le habían apostado antes, pues se les complicaba muchísimo. Y una de ellas fue Digital Chocolate, que no le había apostado a los touchscreens anteriormente. Y cuando el iPhone fue un éxito, pues ya era muy tarde para ellos. Y aquí pasó lo mismo, pero esta vez con nosotros. Nosotros no le habíamos apostado, no habíamos visto que existían los juegos freemium. Y entonces llegan esas empresas que ya habían pensado muy bien cómo es el modelo de monetización de esos juegos, cuáles son los elementos importantes, la retención, la conversión, la adrenalina de la compra, las promociones. Ya habían pensado todos esos elementos, ya los habían entrenado con muchísimos usuarios. Y cuando llegan esos juegos en iPhone, nosotros pues teníamos muchísimo retraso sobre eso. Es ahí que empezó un poco la dificultad para nosotros. Sin embargo, nos metimos en eso y empezamos a darnos cuenta, bueno, esos juegos necesitan Game Evolution. Game Evolution es básicamente publicas un juego y al poco rato tienes que publicar una nueva versión con más contenido y otra versión con más contenido y otra versión con más contenido y así infinitamente. Es lo que se llama live service, que ya es muy común ahora. Para ese entonces yo ya me había mudado a Nueva York. La empresa había crecido muchísimo. Éramos a nivel mundial más de 5,000 personas y pues se necesitaba muchísima coordinación. Entonces me propusieron que me mudara a Nueva York para coordinar todo el continente americano y la producción de los juegos Android, de todos los juegos Android a nivel mundial. Básicamente eso representaba 30 juegos cada año y cada uno de esos juegos necesitaba un update cada 2 meses. No sé si se dan cuenta, estaba publicando 180 versiones de juegos por año, pero eso es nada más a nivel de juegos. Si lo multiplican por la cantidad de teléfonos, que en ese entonces eran como 1,000 teléfonos, no me acuerdo cuántos teléfonos habían Android en ese entonces, pero seguramente era más de 1,000, era 180,000 versiones, era una pesadilla. Tenía un equipo gigantesco. Eran más de 1,000 personas que trabajaban en esto conmigo. Y pues mi inbox siempre estaba rojo, todos los días eran problemas y problemas. No había un día que no había por lo menos 3 o 4 problemas por día. Era una locura. Era una locura y además no lo estábamos haciendo muy bien porque no teníamos toda la experiencia que tenían las empresas que ya habían practicado sobre eso. Entonces nos pusimos un poco a copiar lo que hacían otras empresas. A un momento dado yo me dije, ya basta, ya me tengo que salir. Y me salí y me regresé a México. También quería probar un poco la experiencia de hacer un negocio propio, y pues quería regresar a México porque a fin de cuentas, si hay mucha gente que piensa que vivir en Estados Unidos es la maravilla, a mí me gustaba más México. Uno vive más feliz. Bueno, yo creo que uno puede vivir más feliz en México que en Estados Unidos y que en Canadá. Entonces quise regresarme a México y abrí Tagwis, que es donde laboro actualmente. Tagwis, estaba platicando, muchos me preguntan el origen del nombre. Estábamos haciendo un juego de tag, un juego de localización. Pensábamos que la gente ya estaba mucho en su celular y necesitaba levantar la cabeza. Entonces pensamos hacer un juego en celular donde levantabas la cabeza y tagueabas a otra persona por medio de localización y comunicación por Bluetooth. Un poquito similar a lo que fue Pokémon Go después. Y entonces por eso el tag. Y el Wiz es porque pensé que
iba a necesitar muchos meses de desarrollo de esa cosa y no iba a tener nada de ingreso en ese inter. Entonces pensé, pues voy a proponerme como consultor para las empresas que estaban creándose en México de videojuegos. Me dije, bueno, pues tengo un poco de experiencia, voy a llegar a México, voy a proponer consultoría para ayudarlos en sus negocios de videojuegos. Pues ambos fueron fracasos. Nuestro nombre tiene dos heridas. Ambas cosas fueron fracaso porque el juego de tag era demasiado complicado. No teníamos el nivel técnico para solucionar todos los problemas que había. Perdón. No teníamos el nivel técnico en ese entonces, en el 2014, con gente nueva para solucionar todos los problemas que se presentaban con la localización y con el Bluetooth y etcétera, etcétera. Y la otra cosa que vi es que la consultoría en México, poca gente paga por consultoría. Yo pensé, pues voy a tener gente que va a estar interesada en tener apoyo, consejos sobre cómo hacer cosas, pero en realidad no encontré ni una sola persona interesada en pagar por tener consultoría. Entonces ambas cosas fueron un fracaso. Y pues yo ya estaba pensando, pues ni modo, me voy a regresar a Francia, voy a buscar trabajo allá. Hasta que me contacta una persona con la que trabajé en Gameloft y que me dice, oye, necesito QA urgentemente, ¿me puedes armar eso? Y pues yo ya conocía mucha gente en Mexicali, muchísima gente en Mexicali que era buena en eso, y entonces pues sí, así te lo hago, pa. Y así empezó a crecer Tagwiz. Hicimos QA para esa persona que trabajó conmigo, y después otra persona que trabajó conmigo me contactó también, y así, con las personas que me conocían, empezamos a desarrollar esa parte de servicios. A la par de eso, llega la siguiente bomba nuclear, que es Unity 5. No sé si ustedes se dan cuenta el impacto que ha tenido Unity 5 en el mundo de los videojuegos. Básicamente, antes uno tenía que desarrollar su engine de videojuego y después hacer el juego. Y tenías que hacer tu engine. Es un engine para juegos de coche. Es un engine para juegos de FPS. Es un engine para juegos de deporte. Y era muy complicado. Llega Unity, propone un engine que todo el mundo puede usar, y además tiene su versión gratis. Significaba eso que toda la ventaja competitiva que tenían las grandes empresas desarrolladoras de videojuegos se cayó al piso. Se cayó al piso porque el engine ya era gratis y todo el mundo lo podía usar. Entonces, no solamente ya no era difícil subir un juego a la App Store. Antes tenías que tener contactos con todas las operadoras telefónicas para subir un juego y venderlo. Después del iPhone, solamente tenías que mandarlo a Apple y listo, ya está en Apple. No solamente ya podías mandar tus juegos solitos, sin necesidad de un business manager en cada país, pero además también tenías un engine de desarrollo, y entonces empresas de una persona podían fácilmente hacer sus juegos y publicarlos a nivel mundial. Eso fue un boom y fue muy bueno para los desarrolladores indie, pero muy malo obviamente para las empresas que perdieron sus ventajas competitivas teniendo sus engines. Entonces todo eso se cuadró porque al mismo tiempo esas empresas unipersonales o esas empresas pequeñas no tenían forzosamente todo el talento para hacer sus juegos, y entonces lo que buscaban eran pues usar los servicios de empresas de outsourcing. Y en ese entonces es cuando empezaron a crecer varias empresas de outsourcing de manera muy fuerte, porque las empresas que ya tenían todos los servicios integrados pues no necesitaban a nadie.
Pero todas esas nuevas empresas necesitaban servicios porque a lo mejor no tenían arte, o a lo mejor no tenían programación, o a lo mejor no tenían QA, o a lo mejor no tenían traducción, y empezaron a florecer esas otras empresas, y nosotros obviamente aprovechamos de ese crecimiento de ese entonces, que ahora ya cambió muchísimo, ya cambió el panorama, pero sí aprovechamos mucho de eso y pues empezamos a crecer. Al día de hoy pues somos alrededor de 100 personas, y eso sería un poquito como que la historia que les quería contar. Pero quiero ver cuánto tiempo nos queda, Paco. Tenemos a las 7:30 para terminar, pero no sé si quieras extenderte un poco más y dejar un poquito menos para las preguntas y respuestas, como tú veas. Vamos bien. De hecho, tengo 2 slides más. Creo que vamos bien. Les pregunté en el chat si tenían preguntas, si me querían preguntar algo. Entonces, como nadie tuvo ninguna pregunta, me dije, bueno, a ver, ¿qué pienso yo cuando pienso de todo este recorrido? Y entonces me dije, voy a poner palabras clave y voy a proponerles a ustedes que escojan una de las palabras clave y yo les hablo un poco de eso. Entonces, esa era una dinámica que pensé para terminar esta presentación. Les voy a poner un ejemplo que tuve hoy, de hecho. Una producer me preguntó cómo hacer para motivar a mi equipo, a una persona a que le eche ganas. Entonces me preguntó eso, y ustedes lo saben porque ustedes están en el mundo del videojuego por pasión. Y ese es el gran cambio entre cuando eres una empresa pequeña y cuando ya se vuelve más grande. Cuando es pequeño y acaban de arrancar, casi siempre todo lo motiva la pasión, porque entraron aquí por pasión en los videojuegos. Y entonces la pasión es suficiente elemento, suficiente pilar para que la gente le eche ganas. Pero después, cuando las personas que trabajan con ustedes, a lo mejor no es su juego, y entonces tal vez ya no es su pasión, o tal vez lo contrataron, pero no es su juego favorito, o tal vez nada más está buscando trabajo. Entonces, hay una gran diferencia entre el manejo de una empresa pequeña y el manejo de una empresa grande, y creo que es algo interesante esto, porque todo el paradigma cambia. Ya no solamente pueden confiar en la pasión, empiezan entonces a confiar en la amistad y después en la solidaridad. Los pilares de la motivación son la pasión, la amistad, la solidaridad entre compañeros, la fe en que algo pueda tener éxito, o la fe en el fundador de la empresa, o la fe en tal proyecto. Otro pilar es obviamente la necesidad. Hay gente que trabaja porque necesita dinero. Otro pilar es el miedo. Tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de pasar la vergüenza, tengo miedo de lo que vayan a decir de mí. Es también un pilar de la motivación y la ambición. Seguramente hay otros, pero voy a regresar a mi slide anterior y lo que propongo es que el que desea me ponga ahí en el chat de qué quiere que hable. Porque como son muy discretos y no hablan. Hay varias preguntas aquí en el chat, no sé si quieras que te las lean. Sí, aquí están. A ver. Estaban. Ok, voy a contestar primero las respuestas. Qué denso. Empiezan a partir de la pregunta que hizo Rubí respecto a Gamacón, pues, y de que, bueno, empezó el movimiento de ustedes en Mexicali, ¿no?
Sí, la GamaCon. Yo conocí a Hugo en Mexicali, obviamente. Me invitó a un evento allí. Ah, pero no entendí bien la pregunta, Rubí. ¿Me puedes explicar? Es que no son preguntas para ti, perdón, eran comentarios para el chat, porque en alguna diapositiva me perdí y pensé que Gameloft se había ido de México, por eso era la pregunta, pero no, tú te fuiste de México, ¿no? O sea, ese timeline era sobre ti. Yo me fui de México en el 2010, algo así, pero organicé mi reemplazo. Nombré a un studio manager aquí en México, en Mexicali, y a otro en Guadalajara. Y pues el equipo siguió avanzando. Y después cerró Guadalajara y después cerraron muchas áreas de Mexicali, justamente por esto que estoy comentando, de que hubo demasiados golpes. Hubo el golpe del freemium, después hubo el golpe de Unity 5 y todos esos golpes hacen que pues las empresas se tienen que reajustar y readaptar. Y pues básicamente sí, Mexicali fue uno de los últimos estudios vivos de América, porque cerraron varios estudios de Estados Unidos, cerraron toda... Del mundo, cerraron de varias partes del mundo. Sí, el único que sobrevivió de todo esto fue el Gameloft en Canadá. Ok. Y ahorita platicando esto, fíjate, me surgió la pregunta, no sé si, bueno, ¿cómo lo hacen ustedes en Tagwis ahora? Porque tú ya te diste cuenta en tus carreras de 25 años que no hay un momento en que una empresa esté segura, ¿no? O sea, siempre va a haber una nueva tecnología que va a venir a cambiar las cosas. Entonces, ustedes en Tagwis, ¿cómo le hacen, digamos, para que no los agarre la ola, digamos, y alcancen a surfear? La ola siempre te pega, Paco, siempre. Yo no he conocido ni un solo momento tranquilo donde ya no había ningún problema, nunca más. No existe. Si quieres emprender, a fuerzas te va a pegar algo. No he tenido un momento tranquilo. Los teléfonos, el Java, los touchscreens, o sea, hay cambios constantemente. Entonces, básicamente no hay fórmula. No hay fórmula para el éxito. La fórmula del éxito es saber que vas a tener altos y bajos. En Tagwis tuvimos momentos muy difíciles, pero esos momentos muy difíciles se compensan con momentos de mucho éxito. Y entonces lo que tienes que hacer es que cuando tienes mucho éxito, tienes que capitalizar para poder pasar los próximos momentos difíciles. Interesante. Rubí, no sé si no es chance de que lea la pregunta de Mario. Sí. Nos comenta Mario, es que está en celular y casi no se escucha. Dice, y con respecto al talento que trabajaba con ustedes en Gameloft, ¿qué pasó con ellos? ¿Migraron a otros países a hacer juegos? ¿Hubo algunos que crearon sus propias empresas de videojuegos? Sí, aquí estamos hablando de la fuga de cerebros. México es víctima de una muy fuerte fuga, y sobre todo anteriormente, pero lo sigue siendo, es víctima de una fuga de cerebros. Muchas personas eminentes se salen de México. ¿Y por qué se salen de México? Unos por miedo, ¿no? Por ejemplo, Iñárritu. Iñárritu se salió porque pues no era Iñárritu, era el otro. Bueno, hay gente que se sale por miedo, porque a lo mejor se vuelven famosos y entonces pues ya raptan a sus familias, ¿no? Hay otras que se van por marketing. Por ejemplo, hay un país que es extraordinariamente bueno en hacer creer que es genial vivir allá. Y ese país es Canadá. Yo he ido a Canadá varias veces y la gente es muy amable y todo a todo dar, ¿no? Pero uno vive mucho mejor en México. En Canadá en invierno no puedes salir. Vives en los subterráneos, porque es demasiado frío. Pero el marketing de Canadá invierte mucho dinero en marketing y sobre todo en México, porque justamente se le dificulta
tener gente, entonces lo que hace es marketing para atraer gente. ¿Cuál país hace eso? Estados Unidos no lo hace. Estados Unidos lo que hace es tratar de retener que no entren en la frontera. Muchos países no lo hacen. Bueno, Canadá hace eso. Estados Unidos obviamente también lo hace por medio de sus empresas gigantescas. Hay una fuga de cerebros que también nace del marketing, pero también nace de la cultura del ser humano, que piensa siempre que el jardín del vecino es mejor que el suyo, ¿no? Uno piensa eso. También hay una cuestión cultural. Eso, de hecho, aquí lo hablaba de políticas de gobierno. México no tiene políticas de gobierno relacionadas a la retención del talento humano. No tiene políticas de gobierno relacionadas a la supervivencia de la cultura a nivel mundial. Les voy a tomar un ejemplo. En Francia, ¿por qué hay muchas películas francesas? ¿Por qué hay mucha creación francesa? Francia puso una ley cuando era la época de la televisión que decía que las televisoras tenían de a fuerzas que pasar mínimo X% de emisiones francesas en la tele. Era de ley. No podías poner 100% películas americanas. De a fuerzas tenía que haber una parte francesa. Y entonces eso generó que se desarrollara una cultura del entretenimiento en Francia. Lo que hizo Canadá es puso una ley que decía, si ustedes trabajan en tales sectores, entonces van a tener una reducción de impuestos de tanto. Bueno, México no tiene esas políticas. Entonces, lo que pasa es que el mexicano, ¿de qué habla cuando habla con sus amigos? Va a hablar de videojuegos japoneses, de series japonesas, de series americanas, de videojuegos americanos. De eso hablan, porque es lo que consumen. Y a Estados Unidos le conviene muchísimo que nosotros mexicanos consumamos puro americano, porque eso permite que los pongamos en el altar. Ellos están en el altar porque son los que generan la creación, son los creativos. Nosotros consumimos lo que ellos. Entonces, siempre van a estar más arriba por eso. Y como están más arriba, entonces hay fuga de talento también. Qué padre que digas eso, porque yo, que no soy tan nueva, me he dado cuenta de eso y tengo una propuesta para eso. Pero cuando quieras, yo mi otra pregunta. Sí, adelante, Roy. Escogí el tema de la cultura del amigo. Entonces dice, qué padre que tú, que has tenido esta experiencia en empresas grandes y has creado la tuya, hables de la cultura del amigo para crear un emprendimiento. ¿Qué implementaciones legales tuviste con esos, comillas, amigos para empezar TagWiz? ¿Es una SADCB con varios amigos o solo tú? Ok, yo me di cuenta llegando en México, después de estar en Francia, que la cultura del amigo es muy fuerte aquí en México. Tenía un programador que era muy bueno, lo seleccioné para me ayude a seleccionar otros buenos programadores y después de un tiempo me di cuenta que hacía entrar sus amigos, les daba las soluciones a los problemas y hacía entrar a sus amigos. Y poco a poco me di cuenta que la cultura del amigo está muy arraigada en todo el país. Pero no solo en México, creo que es general a Latinoamérica. En Europa no existe tanto. En Europa los amigos es una cosa, el trabajo es otra cosa y casi no se mezcla. En México es muy fuerte la fuerza que tiene el amigo y cómo casi
te da ganas de contratar a tus amigos. Y aquí vamos a los pilares de la motivación. El problema con eso, estos dos pilares, lo que es la pasión y la amistad, son pilares poco perennes, porque la pasión está al inicio siempre. Es como cuando te enamoras de alguien. Primero, pasión, enamoramiento, increíble. Pero ya después que tienes varios años de casado y pues la pasión se apaga. Y es lo mismo en las empresas. Llega un empleado nuevo a una empresa y está apasionado, está genial, pero poco a poco se va apagando la pasión. Tienes que tratar de prender la pasión, pero no es fácil. Y la amistad, el problema con la amistad es que amistad cuando conviene. Amistad, ¿qué significa? ¿Qué tanto realmente haces por tu amigo, no? ¿Qué sacrificarías por tu amigo? ¿Qué no sacrificarías? Si puedes sacrificar a los demás por tus amigos, pero a ti mismo te sacrificas, tal vez no. Entonces, el problema con los amigos es que cuando armas un negocio con amigos, es como armar un negocio con familiares. En el momento que lo que los une, que es la amistad, se rompe, entonces tu negocio se rompe. Pasa lo mismo con los grupos de música. Cuando se tocan música y se vuelve un grupo famoso de amigos, pero cuando ya no son amigos, se muere el grupo. Muy interesante. No sé si contesté a tu pregunta, Rubí. Bueno, es mi opinión. Sí, bueno. Hay que tomar mucho cuidado con los amigos, pero no digo que no se puede. Lo que sí es que tiene que estar todo muy claro. Yo sé que muchos de ustedes formaron sus empresas con sus amigos, porque generalmente la creación de videojuegos, ¿cómo es? Sales de una escuela especializada en videojuegos, se hacen amigos en la escuela y arman tienen la pasión y quieren desarrollan esa amistad y quieren hacer su empresa. El tema es, tienen que saberlo, que pueden haber problemas después. O sea, la amistad no es como las relaciones amorosas, ninguna de las dos es eterna, nada es eterna. Las cosas se pueden romper. Entonces lo que tienen que tener bien claro es qué pasa si se rompe la amistad. Y lo tienen que plantear desde el inicio. Sí, tienes mucha razón, pero creo que mi pregunta iba más al marco legal, porque podría ser que, así como amigos, X tiempo me echas la mano por amigos, pero ¿en qué momento decidiste meter el marco legal? Y si México estaba preparando un marco legal para contratar y crear y en este ecosistema de videojuegos. Pues el marco legal no hace distinción entre amigos o no amigos. Y sí, hay que hacer para armar Tagwiz yo no lo hice con amigos. Lo hice con personas que aprecio, eso sí, pero hay que tener la separación y a nivel legal, Tagwiz no depende de varios socios, o sea, es únicamente yo y tengo varias personas que tienen acciones en la empresa. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda, pregunta, comentario, aportación que quiera hacer. Yo lo único que les puedo decir es que sí se notaba mucho el Adrien en Gameloft a Adrien ahorita. O sea, la diferencia de estrés y todo de cómo era él. Muchos le tenían miedo. Muchos todavía le tienen miedo. O sea, que no lo han conocido ya después de pasar de ese trauma, porque a todos nos dejó con trauma Gameloft. Pero sí se nota muchísimo la diferencia de cómo una persona
cambia cuando el ambiente y el trabajo y todo, pues también cambia. Todo el mundo cambia. Sí. Todo el mundo cambia y algo importante también en las relaciones laborales es que siempre cualquiera ve nada más una parte del iceberg, de lo que esconde toda una personalidad, de lo que esconde todos sus problemas personales, profesionales, psicológicos. Uno solamente ve lo de afuerita, lo que muestra de todos los lados, sí. Entonces, para las personas, cuando ven una faceta de un perfil y de repente ya ven el otro, pues no es igual. Y aquí el contexto en Gameloft, pues obviamente era muy difícil manejar 1,000 empleados. Cuando manejas esa cantidad de información, o sea, yo tenía miles de emails no leídos en mi inbox, pues básicamente lo que haces es contestas de manera muy seca, muy rápida, con pocas palabras, porque no tienes tiempo de cuidar la redacción, de cuidar de un montón de cosas. En varios países, sobre todo en los países latinoamericanos, hay que tomar mucho cuidado cómo hablas con la gente porque lo pueden tomar mal. Que es una gran diferencia con Francia, por ejemplo. En Francia, la gente, si te dice que está mal, no te va a decir, lo puedes mejorar. Que de hecho eso va a cuestión del perfeccionismo. No te dice lo puedes perfeccionar, lo puedes mejorar. Te dice está mal. Está mal. Es tonto. Está mal. Así te dice. Y porque es cultural. En la escuela, en México, cuando no haces muy bien tu tarea, te dan 7 de 10, 8 de 10. O sea que aquí tienes entre 0 de 10 y 7 de 10, tiene mucha oportunidad para ser muy malo. Entre 0 y 7, todo eso es malo. Y entre 7 y 10 es tu rango en el que puede ser aceptable, bueno, muy bueno, súper bueno, excelente, genial. O sea, el margen para medir la diferencia entre el aceptable y el súper bueno es muy reducida. Y eso para mí es un problema porque es mejor, esa parte es la más importante a fin de cuentas, es lo que hace un juego exitoso. Un juego que está 80% bien no va a tener éxito, porque el éxito es el 20% restante, el éxito es el perfeccionismo. Entonces, donde necesitamos margen de apreciación está súper bien o está súper bien o está súper genial. Es ahí donde está el éxito, no está en todo el demás. Por eso me agrada esa cuestión de decir las cosas de manera un poco más directa a veces, y es efectivamente algo que genera que a veces la gente me ve como frío y desagradable. Muy padre aportación. Pues muchas gracias, Adrián. La verdad es que ha sido una charla muy amena, muy llena de experiencias pues, que has tenido y que creo que a todos nos van a servir. Algunos se han sentido identificados, o más bien todos nos hemos sentido identificados con alguna parte, pero pues es muy interesante y pues sobre todo que los que son más jóvenes aprendan, ¿no? De alguien que tiene una carrera tan vasta, ¿no? Y exitosa. Pues la verdad te agradecemos. Muchos desafortunadamente estuvieron entrando y saliendo, pero bueno, ya saben que la cápsula de todas maneras va a estar disponible después a través de nuestro canal oficial de YouTube y la vamos a hacer difusión igual a través de redes sociales. Y pues con esto concluimos la charla de Deep Dive. Pues muchas gracias, Adrián. Gracias por tu tiempo y por el espacio. De nada. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Adrián. De hecho, si decir, si tienen preguntas, necesitan consejos, no duden en contactarme.
Aquí les dejo mis datos personales. Lo siento, no uso Instagram. Les dejo mis datos. Si tienen dudas o cualquier cosa, me pueden contactar. Muchas gracias. Hasta luego.